la gentileza de acompañarnos esta mañana. Bienvenido, licenciado. Buenos días y buenos días a todo el pueblo salvadoreño y a la orden para contestar cualquier interrogante referente al tema de la imprescriptibilidad de los delitos que se presentó ayer. Era básicamente las interrogantes que yo dejaba antes de comenzar a conversar con usted, ¿no? ¿Será este el momento justo, apropiado para que la Presidencia de la República presente esta iniciativa? Y dentro de esa primera pregunta, las razones de por qué, ¿verdad? Y todo lo que usted nos pueda agregar para entrar después al fondo de esta iniciativa. Bien, ya voy a entrar en el tema de la figura de la prescripción de los delitos, tal vez explicar unos 5 minutos el tema para que todos lo logremos entender el tema de la imprescriptibilidad. El origen de esto es la masiva manifestación o el cúmulo de ilícitos que se están dando o siendo noticias en relación, por ejemplo, al tema de el manejo de las partidas secretas. En relación al tema, quizás lo voy a decir en este concepto, al desfalco que ha existido por parte de los anteriores gobiernos, y hago referencia a los más de 1.300 millones de dólares que se tomaron para repartirlos no solo a funcionarios públicos del Ejecutivo, sino a funcionarios públicos de cartera de instituciones fuera del Ejecutivo. Eso básicamente es una prohibición no solo de parte del constituyente, sino de parte del Código Penal. Hay una serie de ilícitos penales que son el capítulo referido al tema de corrupción, que señalan prohibiciones específicas como el cohecho propio, cohecho impropio. No se puede, por ejemplo, hacer algo en función de su cargo a partir de una remuneración. Y así enriquecimiento ilícito, por ejemplo, y de ahí vienen delitos como el tema de lavado de dinero. Básicamente son dos mecanismos los que han existido en este tema. Uno, el mecanismo de la partida secreta, que también lleva el tema de los excedentes, partiendo la partida secreta, uno, desde el presidente Cristiani, que ya fue a declarar y bueno, 63 veces señaló que era lícito lo que se hacía. Esto es importante porque de alguna manera hay una aceptación de que se hacía, pero dice que es lícito. Hoy mañana va el vicepresidente del periodo de Francisco Flores. Esto va a ser importante también porque él va a señalar, supongo, cómo se repartía, cómo se hacía, cómo se distribuía ese dinero, y se llega hasta el presidente Saca, el presidente Saca crea otro mecanismo, no solamente el presupuestario, sino que todos los sobrantes que existían de los ministerios. El Ministerio de Salud tenía 10 millones de dólares, estos 10 millones de dólares, 5 no los ejecutaba, iban a los gastos de casa presidencial. Y así el presidente Mauricio Funes, uno de los presidentes más desbordados, ojo, con la agravante el presidente Mauricio Funes, con la agravante, además de lo que tienen todos los expresidentes, que a él se le prohíbe el uso de la partida secreta. Los otros, el acto de repartir dinero, la desnaturalización de los gastos reservados que son para inteligencia, constituyen ilícito y la Fiscalía tiene que determinarlo, pero el presidente Funes se le prohíbe incluso cualquier uso de la partida secreta, igual que el presidente Salvador Sánchez Serén. Todo esto constituye más de 1.300 millones de dólares conjuntamente con el dinero que le dieron a las ONGs, y por eso es que se analiza y se decide que se le ponga un límite a esto, se le ponga un corte a esto, para que tanto los funcionarios de los anteriores gobiernos como los actuales funcionarios tengan claridad, como decía el ministro de Seguridad, que hoy ya no se pueden sacar dinero de fondos públicos. Y ese es el mandato del presidente, que el ministro presente este tema de la imprescriptibilidad de delitos, la cual, pues, entendería yo, ya lo vamos a explicar. Ahora bien, usted nos ha hecho una perfecta introducción, licenciado, que da también a más interrogantes.
O sea, ese manejo de dinero que a discreción hicieron estos expresidentes de la República, como usted muy bien decía, el expresidente Cristiani llegó a la comisión y obviamente 63 veces mantuvo un guión, ¿verdad? Que todo lo que hizo estaba dentro de la ley, parecido a la declaración que alguna vez dio el expresidente Francisco Flores también cuando fue a la comisión, que todo iba a los destinatarios. Pero uno podría ver, uno que no es abogado, uno podría ver una aceptación tácita ahí que sí había dado los sobresueldos, ¿verdad? Sobre todo cuando un diputado le encaró que hubieron más de 30 cheques a sus nombres, que si estos fueran cambiados. Y luego todo esto queda con más fuerza y contundencia cuando llega el expresidente Saca y dice que sí, pues, ¿verdad? Que fue algo, una especie de estafeta que le pasó el anterior presidente y esto se hace así. ¿Por qué eso era tan natural antes? ¿Por qué es que uno solo oía el ronrón y ahí quedaba? ¿Y por qué tiene que llegar el presidente de la República, Nayib Bukele, para poner un punto de quiebre en esto? Esos son falta de controles que existen. Vamos a ver, ellos per se ya tienen un problema. Aunque se haya dicho las 63 veces que era lícito, él acepta el tema de la firma de cheques a nombre personal. Cuando se le enseñan los cheques, eso per se rompe toda la estructura, todo el procedimiento que establece la ley referente a los fondos públicos, partidas presupuestarias, asignaciones a fines específicos del Estado, incluyendo el de seguridad, incluyendo la seguridad del presidente e incluyendo la seguridad del organismo de inteligencia del Estado que se crea en ese momento. Pero uno de los elementos que se utilizan para definir la corrupción o los delitos del presidente Saca es los cheques a nombre de él. Entonces, el presidente Cristiani, yo no sé si no se esperaba el tema que le iban a enseñar los cheques, los abogados lo aconsejan, diga que todo es lícito, repita que todo es lícito, pero de repente le aparecen cheques a nombre de él y se acepta. Eso es muy importante porque va a ser una definición para la Fiscalía como la hoja de ruta para el tema de que esos fondos ingresaron. Y hoy lo que hay que definir, a partir que sí existen los fondos que ingresaron a sus cuentas personales a través de cheques, para a dónde fueron esos fondos. Y así consecuentemente va a tener que ser el caso del presidente Flores. El problema de estos actos es el de financiamiento que hacían a otras partidas presupuestarias. Si tú te das cuenta, nosotros teníamos alrededor de 95, 100 camas UCI en todo el Salvador, en todo el país. Es algo increíble, pero de las 95, 100 camas UCI que teníamos cuando ingresamos a enfrentar la pandemia, 30 servían. Pero, ¿cuál era el problema entonces? Que no existieran unas por lo menos 300 camas UCI. No había dinero, no alcanzaba el presupuesto para salud, estoy hablando, o sea, un derecho fundamental. No tenía voluntad, no había suficiente recaudación, no. El problema era que agarraban dinero para la partida secreta, en el caso del presidente Funes, para repartir, como se decía alguien por ahí en una noticia, se divertía repartiendo, gastando en sus placeres, y hay que decirlo, ¿verdad? Y ojalá primero Dios un día lo traigamos, pero lo que hacían es presentaban un presupuesto, presentaban $5,000 millones, de ese presupuesto era un presupuesto irreal, era un presupuesto desfinanciado, porque no solamente inicialmente le daban a la partida secreta, sino que después cambiaban rubros para pasarlo a la partida secreta y después tenían que recurrir a la deuda. Por eso es que nosotros, hasta la época del presidente Salvador Sánchez Serén, estábamos endeudados hasta casi $20,000 millones. Esto es importante. Esos $20,000 millones de deuda que tenían los gobiernos, lastimosamente, no eran orientados a la construcción, a la salud menos, todo el pueblo salvadoreño lo sabe, a la educación menos. Es decir, el ejercicio de derechos fundamentales estaba mermado. ¿Por qué? Por fines propios, por intereses particulares, y a partir de eso, Medardo, es que se toma una decisión contundente. Esto no puede seguir sucediendo, esto no puede seguir pasando. El desfalco
masivo del Estado. Y aquí entran dos sentencias importantes. Okay. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, una inconstitucionalidad que es la 6/2016, que dice que el combate a la corrupción es de interés público. Hay otra frase que dice de esa misma sentencia que la corrupción daña completamente no solamente los derechos fundamentales, sino el mismo Estado democrático. ¿Por qué daña los derechos fundamentales? Porque, te voy a poner el ejemplo, sí. La falta de armas, la falta de uniformes, la falta de camas UCI, la falta de computadoras, eventualmente, o la falta de libros a los niños, era no porque no había dinero, era porque las asignaciones presupuestarias se priorizaban para la corrupción, para la repartición de dinero, para darle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, para darle a los diputados y comprar gobernabilidad, para darle a un fiscal general, y dejaron de lado los servicios públicos esenciales. Y además de eso, agregale que añadieron deuda tras deuda tras deuda hasta llegar a 20.000 millones de dólares que el pueblo salvadoreño lo tenemos que pagar, pero no porque hubieron carreteras, no porque hubieron 1000 camas UCI como hoy, sino porque hubo corrupción. Entonces, esa sentencia que te digo... 20.000 millones, 20 millones o cuántos me dijo? 20.000 millones. 20.000 millones, o sea, 20.000 millones. Sí, hoy algunos se quejan de que hay una deuda porque se están pasando eso préstamos. Pura corrupción. Pura corrupción. Se están pasando préstamos, pero los préstamos van para obras específicas, para todo. El ministro de Obra Pública está, lo debo decir, de manera impresionante, no para construyendo carreteras, arreglando carreteras conjuntamente con el Fovial, haciendo proyectos, el Ministerio de Salud igual, no se diga, el Ministerio de Educación igual, el proyecto de la primera dama que se acaba de presentar, es decir, servicio público tras servicio público, y se adquiere deuda, pero para fines específicos. Hubo, de alguna manera, un error de los organismos o de la banca multilateral cuando les soltaban tanto dinero. Bueno, hubo un momento que el presidente Mauricio Funes y el presidente Salvador Sánchez Serén agarraron dinero de la cooperación española en un caso, para pasarlo a la partida secreta, en el caso de 2 millones de dólares que iban destinados al tema de que en ese momento tenía la primera dama, no recuerdo cómo se llama, era un programa. Entonces lo pasaron para la partida secreta, y por eso es que pedían más deuda, y por eso en ese momento se quejaba la ANEP de ese entonces, se quejaban algunas fundaciones, asociaciones que hoy están del lado, digamos, de estos grupos que desfinanciaron al Estado completamente, se quejaban y decían, mire, ¿para dónde van esos préstamos? Claro, hoy sabemos que esos préstamos iban para corrupción. Todos estos elementos y otra sentencia que me falta decirte, que es la sentencia, la 558-2010, que es un amparo que obliga al Estado. Hay una figura que se llama los derechos emergentes. Los derechos emergentes son aquellos derechos fundamentales que no están en el texto de la Constitución, pero surgen a partir de tratados internacionales o surgen a partir de las necesidades y se hacen derechos fundamentales por la interpretación de los tribunales constitucionales. Uno de estos es el derecho al acceso a la información, el derecho al agua, pero también está el derecho a la verdad. El derecho a la verdad, en este amparo 558-2010, se señala que el Estado tiene que establecer todas las herramientas necesarias y una coordinación interinstitucional para, 1, eliminar la impunidad y 2, llegar a la verdad de los hechos. A partir de estas sentencias y otras más que te puedo ir anunciando, pero por el tiempo no lo hago, es que el presidente ordena al ministro e instruye al ministro de Seguridad, elimine toda posibilidad de impunidad. Eso es lo que se dijo. Eliminemos de tajo, con contundencia, toda posibilidad de impunidad, de falco y daños a derechos fundamentales que se hicieron en los gobiernos anteriores. Y el ministro empieza a analizar el tema de cuáles son los valladares, cuáles son las fronteras, los límites que se tienen para combatir la corrupción. Por eso es que algunos funcionarios llegan tan tranquilos y bueno, dicen, bueno, entrevístame, pero aquí no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque a mí me ampara el escudo de la prescripción de delitos.
Ahora, entramos en el tema de la prescripción y entonces se presenta la figura de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Qué es la prescripción de un delito? La prescripción de un delito es que, llegado un tiempo determinado, la Fiscalía no puede ejercer acción. Esto es muy importante, porque lo que prescribe, lo que ya no se puede en materia de prescripción, es la acción de la Fiscalía de requerir o presentar todas las investigaciones. Aquí hay un elemento importante, es que ni siquiera se investigó, es que ni siquiera se... los dejaban allí para que fenecieran, ¿verdad? Ni siquiera podía decirte, ni siquiera habían archivos de expedientes que se iniciaron, no, nunca. Ni siquiera se inició una investigación. A partir de eso, que ni siquiera se inició una investigación, es que la Fiscalía menos tuvo la oportunidad de accionar frente a los tribunales competentes. Entonces, ¿qué es la prescripción de un delito? La prescripción de un delito es que, pasados el tiempo máximo del delito, por ejemplo, si el delito tiene pena, por ejemplo, el cohecho propio, por decirte algo, tiene pena máxima de 10 años, pasados los 10 años después de que el funcionario cesa en su cargo y 10 años después, la Fiscalía, si no ha iniciado la acción, no lo puede hacer. Y es hasta 15 años para los delitos en general, la prescripción, que la Fiscalía no puede accionar ya el tema de ir a presentar un requerimiento, acusar a alguien, menos investigar, ¿verdad? Sí. Porque, entonces, sí. ¿Qué ha pasado con eso? El artículo 32 del Código Procesal Penal establece la prescripción de los delitos, salvo o excepto, ¿verdad?, algunos delitos determinados como delitos de lesa humanidad, como por ejemplo la tortura, como por ejemplo el secuestro, y hay otros tipos penales. Entonces, el análisis que instruye el presidente de la República al ministro es: analice la posibilidad de que ingresen los delitos de corrupción a toda esta gama de delitos que, por ser de orden internacional, por ser de temas eminentemente de derechos humanos, no prescriben, como la tortura. Analice si la corrupción entra dentro de estos delitos. Y se analizan estas sentencias que te señalo, donde se señala que la corrupción, y lo dice, de hecho hay un tuit que yo puse, y lo dice, ¿qué dice? Que para efectos de que no se repitan las lesiones a derechos fundamentales, el Estado está obligado a coordinarse interinstitucionalmente y llegar a la verdad. A partir de estas sentencias y a partir de la sentencia de la ley de amnistía, si tú te recuerdas, la Sala de lo Constitucional en ese momento, los delitos de lesa humanidad, los delitos cometidos en la guerra, y otros delitos relacionados, dijo la Sala, no serán, no aplicará la prescripción, y la Sala ordenó en ese momento, en la ley de amnistía, que se juzgaran a las personas conforme a su legislación. Y esto es lo que se ha hecho y se ha presentado hoy, que la Asamblea Legislativa tiene que analizar. Lo que se dice es, vaya, mire, los delitos relacionados a la corrupción no van a prescribir. Y aquí empiezo a explicarte el tema de la retroactividad. A ver, esa sentencia o esa frase que usted pone lo toma literal del amparo 558-210. Sí. Que dice: la verdad solo es posible si se garantiza a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables, imparciales, integrales, sistemáticas y concluyentes por parte del Estado, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción. Esto está a la base. Este es un tuit del asesor jurídico de la presidencia. Usted que recién nos sintoniza, estamos abordando esta reforma planteada al artículo 32 por la presidencia de la República, y él nos está argumentando que en el amparo 558-210, que es literal del amparo, dice: la verdad solo es posible si se garantiza a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables, imparciales, integrales, sistemáticas y concluyentes por parte del Estado, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción.
Nunca se hizo esto. Nunca se hizo. Fíjate lo que dice la Sala de lo Constitucional. La verdad solo es posible si se realizan investigaciones serias y empieza a detallar la sala, pero ni siquiera se hicieron investigaciones. Es por eso que ahora se presenta como excepción los delitos de corrupción, como excepción a la prescriptibilidad. Y entonces se dice, bueno, serán de orden público, dice el artículo 2 del proyecto que llevó el ministro de Seguridad. Pero se aclara un tema muy importante. Serán de orden público, esto es que van a retroceder en el tiempo y la Fiscalía podrá iniciar las acciones o iniciar las investigaciones, porque hay que aclararlo, la prescripción es la prescripción de la acción, ¿verdad? El delito que se cometió en su momento de llegar a investigarse y aprobarse es conforme a la legislación anterior, y por eso se dice que es de orden público y que la legislación a ocupar, dice, será la que se dé en el caso cuando se realizaron los hechos. El artículo 13, quisiera leértelo. Okay. El artículo 13 del Código Penal, okay. Vamos a ver. El artículo 13 del Código Penal actual dice, vigencia de la ley penal. Los hechos punibles serán sancionados de acuerdo con la ley vigente en el tiempo de su comisión. Ese criterio rige también para la imposición de medidas de seguridad, dice. Y de ahí habla de la retroactividad de la ley favorable, etcétera. Entonces, los hechos punibles solo pueden ser sancionados conforme a la ley preexistente en ese momento. Y por eso es que el ministro de Seguridad establece o agrega en ese artículo 2 que el orden público será de conformidad a que la vigencia de la ley para efectos de sancionar un delito que previamente se ha investigado por la Fiscalía será la que al momento existía. Y esto se llama prácticamente lo que se le denomina en materia penal la ultraactividad de ley. Entonces, eso es lo que se ha presentado, decirle, mire, y lo decía el ministro, no va a haber impunidad ya, hoy lo vamos a investigar, no va a haber impunidad para los 30 años anteriores, no va a haber impunidad tampoco para los funcionarios que decidan cometer corrupción actualmente y pasen 15 años, 20 años. Este es un mensaje fuerte del presidente de la República para los actuales funcionarios y para los anteriores funcionarios. Aquí no hay distinción alguna, aquí no hay blindajes o protecciones, aquí hay un combate frontal a la corrupción a partir de la protección de los derechos de las personas. ¿Cuál protección de los derechos de las personas? En la medida en que tú defalcas al Estado, lo dejas sin salud. En la medida en que tú agarras dinero para intereses propios, lo dejas sin educación. En la medida en que tú agarras dinero para los funcionarios públicos, para comprar voluntades, le quitas la seguridad al pueblo salvadoreño. Y eso es lo que dice la sentencia, ni siquiera lo menciono yo. Sí. Y eso es lo que se presentó ayer, madre. A ver, usted decía que después de este análisis es que el presidente da la instrucción, pero hay una cosa que llamó mucho la atención y es este procedimiento que hace la Fiscalía General de la República contra los exfuncionarios del primer gobierno del FMLN. Y a ver si tenemos el apoyo, producción, para que lo vea nuestra audiencia. Y quiero luego su opinión jurídica, porque todo el mundo pensaba que esto iba a quedar así. Hasta que llega este gobierno es que hay un cambio total. Veámoslo y luego le construyo las preguntas sobre cuando fueron presentados el requerimiento al juzgado respectivo de los funcionarios del FMLN. Y aparece uno nuevo allí, que es, creo, el secretario privado de la presidencia, Manuel Melgar, y algunos decían por qué no apareció al principio. Veamos. Violeta Mengíbar y Erlinda Handal taparon sus manos ante el escrutinio público. Calixto Mejía, fiel al color rojo, portaba una pulsera como distintivo. El exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, no negó la acusación que le señala de haber recibido sobresueldos. Si ahí dice el documento, sí, si no, no. Hugo Flores, ex viceministro de Agricultura, prefirió no dar declaraciones. Los abogados van a entenderse en este proceso. Gracias. Todos llegaron al juzgado de paz de turno de San Salvador a escuchar el requerimiento fiscal en su contra.
A ellos se les acusa por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por recibir durante 5 años sobresueldos. Las cuales no estaban comprendidas dentro de su salario nominal y legal. Es decir, estas cantidades de dinero se recibieron al margen de la ley, de manera ilícita. Fiscalía detalla que Carlos Cáceres recibió $210,000, Calixto Mejía $208,000, Violeta Mengíbar $177,000, Hugo Flores $174,000, Erlinda Handal $162,000. El requerimiento también fue presentado contra 5 exfuncionarios más, quienes se encuentran prófugos. Salvador Sánchez Serén, ex vicepresidente, $530,000. Manuel Quinteros, conocido como Gerson Martínez, $290,000. José Manuel Melgar, $150,000. Lina Paul, $177,000. Y José López Suárez, $565,000. Según Fiscalía, los exfuncionarios recibieron el dinero en efectivo de manera ilícita en la Secretaría Privada de la Presidencia, bajo ciertos lineamientos. El hecho de que no fuera bancarizado, que no fuera declarado, ¿verdad? Para evitar precisamente de que fuera detectado que se estaban entregando esas cantidades de dinero al margen de la ley. A mí me llama mucho la atención de la fiscal de ese caso que les recomiendan en el momento que no lo metan al banco, es decir, que lo manejen ahí, que no lo declaren, y entiendo que esto habría sido en concepto de indemnización, o sea, esto es, digamos, en aquel momento, yo funcionario llego donde el presidente Funes y le digo, mire presidente, indemníceme, porque le he dado al país esto y esto, ¿verdad? Así, bum, bum, así era. Sí. ¿Y cuál era la base jurídica que en algún momento debieron haber usado? ¿Cómo lo hacían? No solo no tenían base jurídica, no solo no tenían, sino además lo tenían prohibido. Ay, era lo que dijo al principio. Esto es la sentencia 1/2010. Esto es muy importante porque... Este sí ya sabía. Hay presidentes que intentan defenderse con el tema de, mire, era legal, porque venía un rubro presupuestario de la Asamblea Legislativa destinado a gasto, no se llama partida secreta. El partida secreta es un concepto que se le ha dado, incluso la Sala de lo Constitucional lo tomó en la sentencia 1/2010, la denominada, abre comillas, partida secreta. Okay. Pero ellos intentan dar legalidad a partir de pocos elementos jurídicos que tienen. Pero el presidente Funes no solo no puede darle legalidad, sino además lo tenía prohibido expresamente. Es decir, no podrá o no deberá existir las partidas secretas, dice la Sala en ese momento, las cuales son dañinas a los intereses públicos, dice, y los prohíbe. Entonces, y prohíben la transferencia entre ministerios a Casa Presidencial de los sobrantes que existían y lo siguen haciendo, lo continúan haciendo. Esto es una acumulación de más delitos. Y esto es importante porque también cuando yo recibo dinero, a partir, además, que no tengo asidero legal, pero a partir, además, que me han prohibido que ese dinero pase de una partida presupuestaria del Ejecutivo a otra y me lo dan, ahí hay un tema de voluntad y conocimiento también, que es bien difícil excusarse, que yo no sabía que era ilícito el dinero. Entonces, hay elementos de gravedad para el caso de estos funcionarios. Entonces, cuando tú recibes dinero, cuando tú recibes o no haces una debida diligencia de dónde viene el dinero, en el caso de ellos, y con la debida diligencia es por lo menos preguntar si es lícito o no es lícito, por decirte algo, además de la prohibición, es que se puede configurar el tema de lavado de dinero, que entiendo que la Fiscalía también lo está configurando. Y eso es lo que te digo y te insisto en el tema de que son más de $400 millones que el presidente Funes agarró, y para eso tuvo necesariamente que recurrir a los préstamos internacionales, para eso tuvo necesariamente que llevar de financiados presupuestos, y para eso tuvo necesariamente que dejar sin dinero a la seguridad pública, sin dinero a las escuelas, sin dinero a los hospitales. Los hospitales eran un desastre. Y fuera del tema jurídico, no sé si tú has visto cómo el ministro Alaví, cuando reestructuran todo
el sistema hospitalario, las fotos del antes y las fotos del después. Las fotos del antes, un desastre. No solamente por lo sucio que estaban los hospitales, la falta de una camilla que la gente llegaba y tenía que estar en el suelo esperando, la llevaban en picat. O sea, un desastre de sistema a partir de los elementos de corrupción. Y por eso, de forma contundente, hoy dice, tienen necesariamente, ojo con lo que voy a decir, sí, que ser investigados. A la fiscalía se le habilita la posibilidad y el instrumento de investiguelos y accione la acción pública que se le denomina en el artículo 17 del Código Procesal Penal. Ejercite la acción pública contra estas personas. Y por eso dice la sentencia de amparo que para llegar a la verdad se necesitan investigaciones serias, contundentes y todas las frases que dice la sala. Y es a partir de ahí que se le pide a la Asamblea Legislativa, valórelo, debátalo, verifique la constitucionalidad incluso, pero apruébelo. ¿Para qué? Para que le dé las herramientas tanto a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía, que es la que lleva el manejo el monopolio de la acción pública, para que lleguen a la verdad. ¿Cuál verdad? Todo este desfalco, qué es lo que pasó. Y además, paralelo están las comisiones de sobresueldos y las comisiones de ONG de fachada, que sin duda alguna van a haber muchos responsables ahí. A ver, licenciado Argueta, le voy a dejar planteada la siguiente interrogante para cuando vengamos de la pausa. Algunos sostienen que la Constitución establece que las leyes no deben de ser retroactivas, ¿verdad? ¿Por qué no es así? Eso para nuestra audiencia cuando vengamos aquí en TVO Canal 23. Gracias. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate. A ver, seguimos conversando con el licenciado Javier Argueta. Yo había dejado una interrogante planteada por su experiencia en temas constitucionales. Evidentemente es la persona apropiada para que nos responda. Usted que está en sintonía de esta entrevista, le pido la mayor atención porque yo acabo de ver, por ejemplo, una madera de otro periódico donde dice que violando la Constitución, el gobierno intenta investigar los delitos del pasado, entre otras cosas, ¿verdad? Y que algunos juristas sostienen que
no puede haber una ley retroactiva porque hay un principio constitucional que lo prohíbe. Licenciado Argueta, esto es así, y si no es así, ¿de dónde sale la fuerza jurídica para que esta nueva reforma plantee que sí se va a investigar los delitos de corrupción de los últimos años? Vamos a ver, no solo es un principio constitucional, son varios. El artículo 15 de la Constitución establece que nadie puede ser juzgado sino por leyes previamente determinadas que establezcan sanciones específicas e infracciones. El artículo 21, que es el que tú señalas, que habla de la irretroactividad de las leyes, hace alusión o hace referencia a que nadie puede ser juzgado sino con una ley previamente determinadas, y no puede tener efecto retroactivo. Cuando yo saco una ley, cuando yo, por ejemplo, vengo y regulo una conducta y la vuelvo punible, por ejemplo, el que empujare a otro será sancionado con de 1 a 3 años, esa conducta no le puede aplicar a aquel que antes de la vigencia de la ley empujó. Eso es lo que quiere decir el tema de la irretroactividad de las leyes. Pero el artículo 21 establece 2 excepciones a eso. Hay excepciones a la regla de la irretroactividad de las leyes. Porque la irretroactividad de las leyes es un principio, es un derecho que además tiene una conexión muy fuerte con el principio de seguridad jurídica o derecho de seguridad jurídica, que tiene 5 manifestaciones: ley previa, ley manifiesta, ley expresa. Y la ley previa es precisamente que existe una ley para que te pueda ser sancionado. Entonces, las 2 excepciones que establece el artículo 21 dice, las leyes no pueden tener efecto retroactivo, señala, salvo en materia de orden público y cuando sea más favorable al delincuente. Así dice el artículo 21. Entonces, hay esos 2 elementos en cuanto a cuando sea más favorable. Hace referencia que aunque yo saque el 1 de agosto, entre en vigencia una ley y esta ley define que habrá homicidio, el homicidio será sancionado con 40 años, pero el homicidio antes estaba regulado con 10 años, le aplica lo más favorable. Ojo, esto es importante, porque aquí no se está diciendo que se va a juzgar con el Código Penal actual. Dice, y el análisis que hace el ministro de Seguridad en el artículo 2 es, primero, la primera excepción es, de las que te señalo del artículo 21, es de orden público. El orden público, ¿quién lo determina? El orden público lo califica como tal, si procede o no, la Corte Suprema de Justicia, eventualmente la Sala de lo Constitucional, pero lo define la Asamblea, y lo que ha dicho las sentencias de la Sala es, para que una ley tenga efecto retroactivo, es permisible, primero, pero para que una ley tenga efecto retroactivo, dice las sentencias de la Sala, que son fuente de interpretación directa de la Constitución, debe expresarse el orden público, pero no basta con eso, debe de decirse sus efectos. Es decir, debe de especificarse para qué necesita el orden público. El simple orden público no genera irretroactividad. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ministro? El ministro, por la propuesta que envió, dice, esta disposición es de orden público y sus efectos serán que las personas que accione la Fiscalía General de la República, si en caso de llegar a ser procesadas, que lo más seguro que es así, en caso de llegar a ser procesadas, se les aplicará la ley vigente al momento del cometimiento de los ilícitos, que es el artículo que te leí, el artículo 3 del Código Penal. O sea, los hechos punibles deben ser sancionados de conformidad a la ley que está. Entonces, ¿cuál es el tema de la irretroactividad? La irretroactividad está en relación a activar a la Fiscalía General de la República las investigaciones. Fue lo mismo que hizo la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando declaró inconstitucional la amnistía. La Sala de lo Constitucional, cuando declara inconstitucional la ley de amnistía, que eran 2 leyes, ley de reconciliación nacional y la otra, dice que no habrá prescripción para los delitos y habla de 3 categorías de delitos y ordena
que se abran las investigaciones y se aplique al momento del hecho punible el código penal o la ley penal que existían. Es lo mismo acá, es de orden público, y lo que se le ha presentado a la Asamblea, que lo va a estudiar la Comisión de Asuntos y Puntos Constitucionales, no es que va a ser juzgado, si llega a ser juzgado, con esta ley penal, no, va a ser juzgado con la ley penal que existía al momento. Entonces, lo que hay que aclarar es que se le habilita a la Fiscalía la acción pública, se le habilita a la Fiscalía el instrumento que ni siquiera archivaron, nunca investigaron. Y de aquí entran dos sentencias. La sentencia que te señalo, de la 6/2016, que habla de que la corrupción daña frontalmente el Estado democrático y daña los derechos fundamentales, y la sentencia 558, hay más sentencias de esa del derecho a la verdad, que señala que el Estado está en la obligación de encontrar la verdad, que señala que el Estado debe utilizar todos los instrumentos necesarios para efectos de llegar a la verdad de un hecho que lesionó derechos fundamentales. Entonces, toda esa integración constitucional es la que ha hecho el análisis el ministro, y hoy le toca a la Asamblea también. Hay que hacer el análisis, la Asamblea está obligada a hacer el análisis tanto de tipo de efectos de retroactividad como de tipo constitucional. Esa explicación que usted nos vierte esta mañana, licenciado Argueta, evidentemente desmonta o deja sin argumentos precisamente el que dicen personeros de la oposición que hay una persecución política, ¿verdad? A mí me quedaría claro con lo que usted acaba de explicar, que no hay ninguna persecución política, pero además uno puede inferir que en la medida que se vaya a profundizar, en que la ciudadanía conozca mucho más información de todos estos casos de corrupción, cualquiera va a poner cara de espanto, no sé si me permite la palabra, por lo que ocurrió en el país. Esto que está pasando, digamos, tiene precedentes en otros países donde lo importante era combatir la corrupción, o es genuino a partir de la visión del presidente. Usted lo ha explicado súper bien y se lo agradezco por nuestra audiencia, porque ha sido nítido y claro. Pero estas decisiones tomadas, casi que comienzo voy como comenzaba la entrevista, está a la base que de plano se debe de aprovechar este momento histórico para que desaparezca la corrupción del servicio público. Sí, vamos a ver, el estudio o el análisis o la discusión referente a la imprescriptibilidad de delitos de corrupción no es nuevo, hay que señalarlo. Lo presentaron algunas organizaciones hace mucho tiempo, algunas de ellas hoy están... Bueno, Milena Mayorga presentó una iniciativa que ni le hicieron, como dicen en buen salvadoreño los jóvenes, ni fu ni fa, ¿verdad? Entró, sí. ¿Verdad? Y yo te puedo confirmar que hubo una discusión en algunas organizaciones donde el ISD en su momento presentó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. A nivel internacional está la discusión. México lo presentó eventualmente como una ley, después lo subió a rango constitucional. Bolivia hizo lo mismo, lo presentó también como una disposición de carácter secundario y después lo elevó a rango constitucional. Nosotros tenemos obligaciones a partir de la Convención Interamericana del combate contra la corrupción y a partir también de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Ambos convenios firmados por el gobierno. Ambos convenios firmados por el gobierno, protocolo de Guatemala, donde obliga a que se combate el tema de corrupción. Hay un mecanismo en OEA. OEA está un poco deslegitimado hoy, digamos, y no lo decimos aquí en El Salvador, México, Argentina, varios países pues están criticando, pero hay un mecanismo que es el mecanismo de evaluación de los países en las reglas de corrupción, y ese mecanismo se llama el MESICIC. El MESICIC, desde hace muchos años, estoy hablando desde el 2009, en la evaluación que hace, le obliga al Estado salvadoreño a analizar el tema de la prescripción de los delitos por el nivel de impunidad que genera la prescripción de los delitos. Ojo, la prescripción per se no es malo. Lo malo es que me hago el loco, no investigo, mientras pasan los años y no te preocupes, has defalcado al Estado y llegado el momento, aunque alguien te quiera investigar, no va a poder. Ese es
lado oscuro en la utilización, no en la prescripción, en la utilización de la prescripción. No tengo problema, yo me siento tranquilo y aunque tenga problema lo voy a alegar, prescribió y salgo tranquilo. Y eso es lo que ha pasado ahorita, eso es lo que se ha dicho, no te vas a quedar tranquilo. Voy a presentar a la Asamblea Legislativa, al pueblo salvadoreño, es decir, a los representantes del pueblo, a que analicen que tenga un efecto retroactivo la acción pública de la Fiscalía. Esto es, que la Fiscalía actual se accione, investigue, presente el requerimiento eventualmente y las personas sean juzgadas conforme a la legislación que existía en ese momento. ¿Dónde está el asidero? Pues todas las sentencias que te he señalado. Ok. Producción, a ver si me ayuda con el apoyo 4 del día de hoy, que es el post del presidente de la República cuando mandó la iniciativa. Cuando usted quiera, le agradezco. Quería retomar esto, licenciado Argueta, que tiene a la base lo que colocó el presidente, ¿verdad? Un día histórico para El Salvador. He enviado una iniciativa de ley a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a la Asamblea Legislativa. Una vez aprobada, nuestro país dará un gigantesco paso para poner a los corruptos tras las rejas. Con esta reforma, la prescripción de delitos de corrupción ya no existirá, ni de este gobierno ni de ninguno de los anteriores. Y aquí sentencia el presidente: si usted es o fue corrupto, ya no dormirá tranquilo. Si usted es un salvadoreño honrado, estará feliz por esta nueva etapa en nuestro país. A ver, voy a contextualizarle la siguiente pregunta con lo siguiente. Uno recuerda un evento que ocurrió en la Corte de Cuentas de la República hace algunos años, donde estaba el presidente de la época en una conferencia de prensa señalando a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar que habían quedado unos casos ahí en la Corte Suprema de Justicia que por haber fenecido el tiempo habían prescrito, ¿no? Y ella llegó a reclamarle. Eso se abre con esta reforma. Claro. Okay. Eso se abre. Todos los delitos. Aquí hay otro dato que quiero dar. También ocurre en muchas alcaldías. Eso se abre con todo. Aquel alcalde que se favoreció con los recursos públicos hace 25 años. Aquel alcalde que sigue viviendo en el pueblo y que era el más adelantado del pueblo y que tiene la gran casota y que todo el mundo sabe que la hizo cuando era alcalde, que se preocupe. Es correcto. Y además si tiene rancho en la playa y sigue teniendo vida ostentosa, que se preocupe. Aparte de la extinción de dominio. La extinción de dominio tiene una figura que no es la figura de la irretroactividad. Es otra figura donde señala la naturaleza de la extinción de dominio es que el bien nunca fue lícito, ¿verdad? En tanto el bien nunca fue lícito, entonces se puede perseguir el bien siempre, no hay tiempo. Aunque el delito haya sido cometido y hay un bien que se origina de ese delito, hace 40 años ese bien puede ser absorbido por el Estado. Ese es el tema de la extinción de dominio, lo acabamos de ver recientemente, lo último, que fueron las dos casas del exministro David Munguía Payés, que fue hace algunas horas, a partir de todo ese. A partir de eso, esa es una figura que se llama la irretrospectividad. La irretrospectividad es un paralelo a la irretroactividad. Lo que señala es que el material, la casa, el carro, dineros, ese bien siempre fue ilícito y por tanto yo, aunque lo hayas cometido el delito hace 60 años, entonces yo te lo voy a quitar. Aparte de la extinción de dominio, hoy tú tienes la irretroactividad por ser de orden público y por el derecho a la verdad y por el combate al tema frontal de la corrupción, es que se va a perseguir por parte de la Fiscalía General de la República, abrir expedientes, tanto funcionario público que sea categorizado como alcaldes, como consejos municipales, como ministros, como siempre y cuando hayan realizado estas conductas de corrupción. Ahora, quiero decirte algo muy importante. Y eso hay que ver. La irretroactividad que presenta el ministro de Turismo, que le da iniciativa, presidente de la República a través del ministro de Turismo,
No, el ministro de Seguridad, perdón. Perdón, el ministro de Seguridad, estoy pensando en la ministra por Sur City. Sí. Pero bueno, saludos a la ministra. El ministro de Seguridad es para los corruptores también y para los corruptos. Hemos estado hablando solo de los corruptos, pero también aquí entran los corruptores, porque habla del capítulo 2 y el capítulo 3. Solo para hacer Esto es muy importante aclararlo. Solo para hacer un comentario, perdón, pero de la idea. A mí cuando lo escucho solo me acuerdo del exdiputado Rodolfo Parker, que cuando decía que los corruptores se descomponía todo. Continúe. Siempre ha habido una discusión referente a los delitos cometidos por particulares, delitos de corrupción cometidos por particulares, porque nuestra legislación tiene pocos delitos en relación a sancionar al particular, o sea, al que da el dinero para pagar una licitación, el que da el dinero para un permiso, o al que se le da dinero para que realice algo en nombre de un funcionario público. Entonces, hoy entran tanto los corruptos como los corruptores. Esa es la propuesta que lleva el ministro de Seguridad y esa es la propuesta que tiene que analizar la Asamblea Legislativa. O sea, se ha vuelto interesante el tema del combate a la corrupción, se elimina prácticamente, se vaya a dar ese escudo, ese blindaje de prescripción que se señala que a mí no me va a pasar nada porque ya pasó el tiempo y porque además nunca me investigaron. A ver, siempre con este tema relacionado, mañana deben de comparecer a la comisión que investiga los sobresueldos, el ex vicepresidente de la República en la época de Francisco Flores, Carlos Quintanilla Smith, y también estaba viendo que se ha convocado a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Licenciado Argueta, con las declaraciones ya de los anteriores presidentes, uno puede inferir que estas personas que van a ser convocadas mañana, lo básico, lo correcto, lo natural fuera que vaciaran toda la información que tienen. ¿Usted espera que esto pueda ocurrir y que ellos ya no tengan que cerrarse, por ejemplo, en la muletilla o en las 63 veces que se cerró, digamos, el expresidente Cristiani? Aunque en los documentos públicos que uno ha logrado ver, ha aparecido ahí la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar como receptora de sobresueldos, más no he visto yo, no sé si ustedes, algún documento que haya recibido sobresueldo el ex vicepresidente Carlos Quintanilla Smith, pero sí tendría mucho que contar. Sí, vamos a ver, en primer lugar hay que tener claro que la comisión tiene mucha información y tiene documentación referente a los dos ex vicepresidentes. Entonces, aquí puede suceder... A ver, entonces me permito preguntarle, ¿habría muchísima posibilidad también que la comisión tenga información que el expresidente Quintanilla Smith recibió sobresueldos? Él puede llegar a hacer dos cosas: prepararse frente a las preguntas y tener un cúmulo de preguntas, contestar esas preguntas, ensayar esas preguntas y llegar a desmentirle a la comisión, o llegar a burlarse de la comisión, pretender hacer eso, o llegar a hacer apariencia de contestación de preguntas, pero hay que tener claro que la comisión tiene información y a partir de eso le va a hacer las preguntas. Y el hilo conductor para las investigaciones que determina la Fiscalía General de la República va a ser no solamente las preguntas y las respuestas que tenga de parte del vicepresidente de Francisco Flores, o la vicepresidenta de Elías Antonio Saca, sino también de la documentación que se tenga, porque eso es precisamente, Comisión Especial de Investigación reúne todos los elementos de hecho y de derecho también, y los presenta a la Fiscalía para que eso sea el hilo conductor de las investigaciones que tiene que hacer la Fiscalía. Ojo, hoy no hay impunidad para lo que sucedió en la época del presidente Flores. Hoy, si lo aprueba la Asamblea Legislativa, si la Comisión de Asuntos y Puntos Constitucionales define que es irretroactivo la acción pública de la Fiscalía, pues ya queda habilitado para que estas personas, derivado de la Comisión Especial de Investigación y lo que realiza la Fiscalía, puedan ser procesadas si cometieron algún ilícito. Entonces lo mejor es colaborar con la comisión. Lo mejor es no llegar a intentar
a aparentar que se contesta algo o intentar hacerle perder el tiempo a la comisión. Ok, súper interesante, ¿no? Todo lo que hemos conversado esta mañana. Lo que pasa es que se me ocurría preguntarle cuando compareció el expresidente Saca, dio nombre de entidades que habrían recibido dinero de la partida secreta, de medios de comunicación, por ejemplo. Él contó que recién instalado fue visitado por unos ejecutivos por una sentencia de un gobierno anterior y que tuvo que pagar ese tipo de dinero de la partida secreta. Toda esta información que está surgiendo en este momento histórico del país, usted, a partir de su experiencia, de plano esto no tiene retroceso. De plano este es un rumbo marcado por el bien de la mayoría de los salvadoreños, y me voy a quedar con esta pregunta final para que podamos cerrar ahí después de toda la conversación que hemos tenido, porque los salvadoreños sí tienen muchísima expectativa, evidentemente, con todo lo que se ha visto en los últimos 2 años en todas las áreas del gobierno, y el combate a la corrupción por décadas, por añales, ha sido nada más un discurso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era reportero hace algunos años y el exministro Gerson Martínez era el representante de una comisión que investigaba la corrupción en el país antes de ser diputado. Entonces uno ve, y años después, resultó siendo lo mismo. Entonces es bastante frustrante tenía un buen discurso para criticar la corrupción, ¿verdad? Y que cuando llegaran ellos, y qué horrible que terminase así. Esto es la razón de por qué debe de apoyarse esta iniciativa del presidente, y es un parteaguas en la historia en positivo para el país. Sí, bueno, no tiene retroceso, ni debe de tener retroceso. Hemos iniciado esta ruptura de esta pared de impunidad, y por tanto hay que continuar. Hemos iniciado este combate a la corrupción que generó muchos daños a derechos fundamentales, que generó mucho endeudamiento público, que generó mucha zozobra en salud, educación, vivienda, seguridad en la población, y que además es una obligación del Estado, según la sentencia de amparo que te señalé, que llegue a la verdad a través de investigaciones serias y coordinándose interinstitucionalmente a fin de proteger los derechos fundamentales. Y hay una frase que dice, para que el daño no vuelva a suceder. Entonces, no hay retroceso. Esperamos que la Asamblea Legislativa apruebe lo más pronto posible el tema de la irretroactividad del accionar de la Fiscalía General de la República para efectos de que inicie la Fiscalía. Y termino con lo siguiente. Lo que señaló el presidente Saca, o lo que señalen también algunos otros funcionarios, es lo que se denomina noticia crímenes. La Fiscalía no debe de esperar eventualmente para que llegue todo el informe de la comisión, sino que debe de iniciar las investigaciones. Así es que vamos por buen camino en el combate a la corrupción a fin que no vuelva a suceder. Esto es un mensaje, termino con esto, para los anteriores funcionarios, pero un mensaje para nosotros, los actuales funcionarios. Para que no suceda, el dinero público es público y es de la gente, no es de nadie. Ok, me quedo con eso. Gracias por su presencia. A usted le recuerdo, si le pareció interesante la entrevista, la puede compartir en todas nuestras plataformas, en el Facebook de TVO, en el Twitter de TVO, en nuestro canal de YouTube. Le recomiendo mañana a las 6:30 de la mañana va a estar el doctor Nelson García, que estoy seguro va a tener unos análisis muy interesantes desde la perspectiva y la experiencia del jurista Nelson García aquí en TVO. Así es que está cordialmente invitado, porque la razón de todos nosotros es que usted tenga la mejor información posible en este tiempo de tanta globalización. Así es que yo lo veo el viernes a las 6:30 de la mañana aquí en TVO Canal 23.